Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, gracias a la Red de Comunicación Regional, presidente también de la Asociación de Contribuyentes del Perú. El día de ayer ha sido un día muy interesante, por decirlo de alguna manera, y para ustedes, amigos y amigas que nos escuchan en muchas regiones, en varias regiones del país, no debe pasar desapercibido. El día de ayer nos hemos enterado que en el Consejo de Ministros se rechazó una propuesta del ministro de Justicia, Aníbal Torres, un decreto supremo, una propuesta de decreto supremo para poder incinerar el cuerpo del genocida, ¿no es cierto?, del asesino, del terrorista Abimael Guzmán. Esta propuesta hubiera terminado con este problema que tenemos en las manos, porque en este momento el cuerpo de Abimael Guzmán está en un limbo extraño, no puede ser ni sepultado en un cementerio, ni tampoco es entregado a los familiares, ni tampoco está siendo cremado, ni nada. El decreto supremo lo que proponía era que se incinere y se guarde en un lugar, se custodie en un lugar secreto, digamos, para que esté simplemente guardado y probablemente algunos familiares puedan visitarlo. Bueno, 14 ministros rechazaron este proyecto de decreto supremo, incluida la ministra Anaí Durán, ¿no es cierto?, partidaria, discípula, seguidora de Verónica Mendoza. Votaron a favor solamente Óscar Maurtua, Pedro Franque, Cadillo, Aníbal Torres y Walter Ayala, el ministro de Defensa. Esto de por sí es una noticia interesante porque te da luces, digamos, de hacia dónde va un gobierno ideológicamente, ¿no? Porque era algo tan sencillo decidir por darle además una ya saludable, digamos, sepultura o cremación a este señor y decidieron no decidir. Pero por otro lado, tampoco fue ese el único tema. Ayer se derogó la posibilidad de que las empresas apliquen la suspensión perfecta en los contratos laborales. Hasta el 2 de octubre tienen plazo. Esta medida va a tener definitivamente mucho impacto, sobre todo en las empresas formales. En las empresas formales y además, principalmente en las medianas, en las pequeñas. Y definitivamente hay un debate en este sentido porque vamos a tener un impacto en contratos, en despidos, y hasta quién sabe en quiebra de algunas empresas. Y este tema lo vamos a tratar el día de hoy con mayor detalle. Pero además, han habido dos cosas que han llamado la atención ya, digamos, un poco más pequeñas. En primer lugar, se ha nombrado, ¿no?, se ha elegido a un director, un cargo además un poco interesante, digamos, habría que ver a qué se refiere, pero se ha nombrado a un señor, digamos, se ha designado a una persona como director de la Dirección de Rondas Campesinas, de la Dirección General de Orden Público, del Viceministerio de Orden Interno. Ahora, este cargo, estamos comprobándolo, no se sabe si ya existía. Nos han dicho que ya existía desde la época de PPK, que Basombrío, ¿no?, el exministro Carlos Basombrío creó esta dirección, que no existía. Bueno, hay una persona que va a asumir este cargo público, estamos simplemente encontrando a ver quién es este profesional al que han designado como director, como les digo, de la Dirección de Rondas Campesinas, ¿no? Todo un tema polémico al cual hay que darle mucho seguimiento, porque esto de acá de las rondas campesinas que se vuelven urbanas, ¿para qué vienen las rondas, digamos, a Lima y ponen centros de capacitación en Lima, ¿no? Cosa que no tendría nada de extraño si no fuera porque el presidente les prometió que iba a darles pues, más poder y más dinero, más capacidad. Y entonces, y finalmente, ¿no?, ha salido ayer como otro tema el señor Guido Bellido, el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, a decir, fíjense, que el tipo de cambio, el dólar, no baja por culpa de los funcionarios. Ahora, lo interesante acá ver es a qué funcionario se refiere, porque él es un funcionario, ¿no? Obviamente se refiere al Banco Central de Reserva y le está tirando la mochila al Banco Central de Reserva, pero ya esto lo sabemos muy bien y yo espero que ustedes ya lo entiendan porque lo hemos conversado aquí con varios economistas, El tipo de cambio no baja o sube porque el Banco Central de Reserva, que además tiene que comprar un montón de dólares para que no siga subiendo, ¿no?, ya no lo puede hacer bajar más, porque la incertidumbre política, es decir, la desconfianza que genera el presidente Castillo es tal
que el dólar sigue arriba, porque se están fugando los capitales, porque nadie quiere poner plata aquí en el Perú. El señor Franque ayer, el señor Pedro Franque, ministro de Economía, salió con una diapositiva diciendo que los capitales del Perú todavía seguían llegando, que éramos el segundo país en recibir capitales después de Chile. Lo que no mostró el señor Franque era que también éramos el segundo país en perder capitales y ya vamos a pasar a Chile. Entonces, esto es una situación complicada, de mucho ruido, y ustedes, amigos que nos escuchan en las regiones, no se enteran mucho de estas cosas, no la ven, están preocupados por su trabajo, por su casa, por su familia, evidentemente tienen que sobrevivir, vivir, los chicos siguen sin ir al colegio, muchos de ellos, tantas preocupaciones familiares. El país no está bien, el país no está bien. Y para hablar de esto, especialmente del tema de la suspensión perfecta, pero también de otros temas, tenemos hoy un invitado muy especial, a un dirigente sindical, ex dirigente sindical y a un dirigente sindical, el señor profesor Jamer Villena Zúñiga, quien ya está con nosotros. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días y agradecer este importante programa por permitirnos llegar a toda la opinión pública. Gracias. Bueno, de más está decir que usted probablemente haya escuchado mi introducción. Hay varios temas en la agenda. El primero que me preocupa por su propia experiencia y por el rol que juega es, ¿cuál es su opinión con respecto a la derogación de este mecanismo de suspensión perfecta en los contratos laborales? Bueno, es un pedido que planteó en la agenda laboral la Confederación General de Trabajadores de Perú, la CGTP, y entiendo que de una forma esto favorece aparentemente a los trabajadores. Es una reclamación que se venía haciendo desde hace tiempo, pero creo que esta medida también tiene un tinte político, indudablemente, de parte del ministro de Trabajo, como de una forma ganarse la popularidad y aparentemente esta medida podría favorecerlo, pero yo creo que hay que hacer un análisis profundo, si bien nos satisface que esta medida se deje sin efecto en los próximos días. Creo que nosotros, al menos en forma particular, mi persona lo toma como una medida bastante populista en el sentido de que no se ha hecho el consenso necesario en el Consejo Nacional del Trabajo para esta y otras medidas, porque no solamente bastaría esta medida, sino otras más que se han hecho en campaña y que lamentablemente este gobierno no los viene cumpliendo, ¿no? Ahora, profesor Villena, ¿es usted consciente de que la reactivación económica, como dice la noticia de esta derogación, no es tan rápida ni está siendo tan clara, tan notoria como para suspender esta medida? Es decir, van a haber muchas empresas que van a tener que despedir a sus trabajadores. Bueno, efectivamente, ¿no? Efectivamente, por eso le decía que el análisis que nosotros vamos a realizar va a ser dentro de todo ese contexto. El análisis que se debiera haber realizado para aplicar esta medida es precisamente acompañada de una reactivación económica, de ver qué medidas se están aplicando o se van a aplicar para una verdadera reactivación económica y que esta medida tenga y surta sus efectos, porque aparentemente la medida favorecería a los trabajadores, pero si no hay una reactivación económica, si esto va a originar que algunas empresas por falta de capital y por falta de la misma reactivación económica, puedan cerrar, entonces la medida no favorece. Entonces, por eso yo decía que es una medida populista, es una medida que la da indudablemente para captar la atención de los trabajadores, pero si esta medida no va acompañada de otras medidas económicas, no tiene razón a mi punto de vista, ¿no? De acuerdo. Hablando un poco ya de la realidad de los sindicatos, han habido en el mes de agosto y a inicio de septiembre algunas movidas interesantes porque definitivamente el señor Castillo tiene muchas promesas por cumplir a nivel sindical. Sin embargo, en el SUTEP en concreto han habido muchas voces que se han levantado, vamos a llamarlas así, incómodas por la generación de este sindicato del FENATE. ¿Cómo está la situación, digamos, del SUTEP? ¿Cómo va la situación de este nuevo sindicato que se ha creado de manera medio rápida, extraña, ¿no es cierto? A 3 días de haber asumido el gobierno del señor Castillo. ¿Qué está pasando con este sindicato? Bueno, todas las medidas que viene dando este gobierno son unas medidas que realmente llaman poderosamente la atención y lo que usted precisaba, obedecen simplemente a un tipo de carácter ideológico y político. Lo que demuestra es que están desesperados por consolidar su propio partido político y a eso obedece indudablemente el paralelismo que se quiere hacer al sindicato, al SUTEP, porque la desesperación que tienen en dos sentidos.
Uno, fortalecer su posición política a través de la generación de este sindicato que posteriormente se va a convertir en partido político, pero también hay otras cuestiones de fondo. ¿Cuáles son esas cuestiones de fondo? Que la gente y la opinión pública no se da y nosotros opinamos porque los conocemos. El problema de fondo está en la disputa que tiene Movadef con Proseguir. Hay que recordar que estas dos facciones de Sendero se originaron producto del acuerdo de paz que hiciera Fujimori con Abimael Guzmán, en la que Proseguir eran los que querían continuar con su lucha demencial terrorista y Movadef era el movimiento de amnistía por derechos humanos. Estos dos movimientos nunca se han juntado, estas dos facciones, y ahora que están en el poder hay esa pugna precisamente, y por eso la desesperación de Pedro Castillo de consolidarse como partido para enfrentar al Partido de Perú Libre, que según el Servicio de Inteligencia pertenecería a la facción de Proseguir. Esa es la pugna, por eso que el presidente no ha podido destituir al ministro de Trabajo, porque pertenece a Movadef, y la otra ala pertenecería a Proseguir, y esa es la pugna, y esa pugna está haciendo daño porque no hay un avance en la economía, no hay un avance en la reactivación económica, demuestra que no tienen cuadros capacitados para estar en el gobierno. Lamentablemente, y hay que decirlo, el propio presidente de la República no tiene la capacidad para estar donde está sentado, no es capaz de articular un buen discurso, no conoce el tema económico y todas las promesas están haciendo agua. Lo que nos preocupa es que también está haciendo populismo porque está llevando solución parcial, por ejemplo, que nadie esté en contra a las ollas comunes, nadie está en contra que se les pueda dar ayuda, pero eso genera simplemente dependencia. Lo que la gente quiere es fuentes de trabajo, la gente quiere trabajar, la gente no solamente quiere que le den el pescado, sino que le enseñen a pescar. Entonces, esa situación es peligrosa porque en algún momento va a estallar porque la gente sin trabajo no va a tener indudablemente el sustento que requiere. Entonces, eso es lo peligroso. Ahora, lo otro peligroso de la creación de este sindicato es que pretende definitivamente capturar el magisterio con su ideología y lo más peligroso, capturar la educación. Hay que revisar el informe de la Comisión Nacional de la Verdad, que ahí decía claramente que uno de los objetivos de Sendero siempre fue capturar el sector educativo, Totalmente. capturar el sector magisterial. Y a eso ha obedecido toda esta situación. Entonces, yo creo que lamentablemente lo que está demostrado que estos señores están por una ideología y van a continuar por esa ideología y lo demás simplemente son cortinas de humo. El hecho de haber sacado estos apoyos a las ollas comunes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, profesor, preocupa además que todo lo que está diciendo usted suena muy sensato, es un diagnóstico muy claro de lo que está ocurriendo, pero además, mientras que en Lima, entre comillas, ¿no?, la gente se entera de estas noticias, de lo que le comentaba del rechazo a este decreto supremo para incinerar el cuerpo de Abimael Guzmán, de la derogación de la suspensión perfecta, digamos, de otras medidas populistas, como usted las llama, el señor Castillo va por las regiones alimentando estas promesas, ¿no es cierto?, viajando románticamente, conversando con sindicatos, con grupos de comuneros, con líderes vecinales y asociaciones. ¿Cómo están jugando? ¿Qué estrategia están jugando? Porque mientras deterioran el Estado y la normativa en Lima, en el gobierno nacional, el señor Castillo se va paseando por las regiones, digamos, con su flauta mágica. Bueno, lo que están haciendo realmente y de una forma de no atender los problemas inmediatos es generar las condiciones para una asamblea constituyente que según los entendidos en la materia, diversos juristas opinan que no es posible porque la Constitución no lo faculta. Entonces, de una forma ilegal, creo yo, según la opinión de ellos, se está haciendo campaña por todos los medios de comunicación regionales. Ahora habría que investigar con qué fondos se está haciendo esa campaña y lo que están haciendo simplemente es crear la ilusión en la población de que con la Asamblea Constituyente, con la nueva Constitución, se van a solucionar todos los problemas del Perú, pero eso no es así. Hay acciones inmediatas que se han podido hacer y que no se están haciendo, como por ejemplo el tema de la vacunación que está avanzando a paso lento, como por ejemplo generar las condiciones de infraestructura para las clases presenciales. Son cuestiones que no se ven en la práctica y que no se van a ver por la pugna que tienen ellos entre el poder y que que se refleja lamentablemente en todos los medios de comunicación, pero a su vez distraen también, hay que tener en cuenta ello,
distraen con estas situaciones de que el premier salga a contestar, evite las respuestas de la incineración de su líder Abimael Guzmán, que así lo precisa el servicio de inteligencia, y entonces por debajo van haciendo esta campaña. Entonces nadie está en contra y hay que tener en cuenta que un sector de la población, si bien es cierto, votaron por estas medidas, lo que la población siente que estas medidas pueden esperar y que lo más urgente es la reactivación económica y que lo más urgente es que se requiere son fuentes de trabajo. Entonces hay que tener en cuenta que todo sube y todo sube por la crisis política y crisis económica que está originando este gobierno y los sueldos no suben, que esa era otra promesa de campaña que hizo el señor Castillo. Entonces la situación es caótica realmente y los perjudicados somos nosotros, la gente de a pie, que vemos que el gas, que vemos que los productos de pan llevar se han duplicado. El pan era 7 soles por un sol, ahora están 4 panes por 7 panes por un sol y ahora es 4 panes por un sol. Entonces la situación está crítica y por la ineficiencia de este gobierno, lamentablemente, ¿no? Claro, es un gobierno, como usted dice, que no está mirando el corto plazo y las preocupaciones de la gente, está mirando una agenda de poder a mediano plazo y en las regiones, yo creo, sobre todo la gente del pueblo, no se está dando cuenta de esta agenda poco a poco. Una pregunta muy concreta con respecto al tema laboral. Nosotros creemos que los sindicatos son muy importantes para poder defender, digamos, los derechos de los trabajadores. Evidentemente, tienen un rol en el mercado que tiene que ser respetado. Sin embargo, en esta coyuntura, lo que se necesita es un poco más de unión entre el sector privado y los sindicatos para poder justamente de alguna manera dialogar y contravenir, ¿no es cierto?, afrontar estos retos políticos que nos está planteando este gobierno populista. Hay diálogos, se están generando espacios de diálogo entre el sector privado y los sindicatos. El Consejo Nacional de Trabajo lamentablemente no ha sido un espacio tan idóneo, porque han habido a veces muchas pateadas de tablero, se levantaban de la mesa, no llegaban a acuerdos. ¿Están generando los sindicatos y los gremios empresariales algún tipo de diálogo de abajo arriba que tanto se ha necesitado en el tiempo? Bueno, lo único que existe actualmente es, ha habido un encuentro en la Confederación General de Trabajadores con el actual ministro de Trabajo y ahí han estado los principales dirigentes. Se ha entregado la agenda, pero en concreto, lamentablemente, todavía no se ha viabilizado que mediante el Consejo Nacional de Trabajo se puedan ir abordando estos temas. Entonces, en ese sentido, lo que ha habido son encuentros, pero lo que nos gustaría es precisamente ya ir desarrollando una agenda laboral, es ir desarrollando reuniones que permitan ir desarrollando y resolviendo esta agenda laboral. Reitero, si bien es saludable el tema de la eliminación de la medida de la suspensión perfecta, pero esto tiene que ir acompañado de otras medidas, ¿no? Entonces yo creo que si bien esto puede favorecer a los trabajadores, no va a resolverlo nada si es que realmente el Consejo Nacional de Trabajo no invita a los sectores empresariales, a los sindicatos, a sentarnos a dialogar y ver cuál es la mejor alternativa de solución ante la crisis que estamos viviendo, porque hay que recordar que el señor Castillo hizo muchas ofertas y muchas promesas, como por ejemplo el incremento salarial, que no se ve cristalizado, no se ve la intención. Hay que recordar que hizo la oferta del 10% del PBI al sector salud, del 10% al sector educación. No sabemos si esto sea posible o no, pero lo emplazamos en todo caso a que vaya viabilizando estos dos sectores tan importantes que es la salud y la educación y que las ha olvidado de plano. Lo único que se ha dedicado es a fortalecer su sindicato, pero no a decir cuánto se va a incrementar el presupuesto en estos sectores para el próximo año y qué es lo que se requiere como política priorizar para estos sectores que son los sectores más golpeados con esta pandemia, indudablemente, ¿no? Yo le invito, profesor Villena, a que dialogue directamente con los gremios. Yo creo que hay una necesidad de gremios como COMEX, CONFIEP, SNI, de sentarse a la mesa directamente con los sindicatos. Yo les soy muy honesto. Cuando el Estado, cuando el gobierno, cuando la burocracia participa, obviamente a los dos, tanto a los sindicatos como a los gremios empresariales, les interesa que esté el Estado, que esté la burocracia y el ministro, porque ellos son los que ponen las reglas de juego. Pero a veces, cuando uno ya encuentra que el Estado no pone las reglas de juego adecuadas, ni para uno ni para el otro, a veces lo mejor es conversar directamente y ojalá que los gremios empresariales se puedan unir directamente con los sindicatos, digamos, y con los gremios y sindicales más poderosos y más fuertes del país, porque ahí está, creo yo, mucho
muy buena parte de la solución a los problemas que tenemos. Muchas gracias, profesor Villena, por estar con nosotros. De todas maneras, lo vamos a fastidiar más adelante para seguir conversando. Sí, finalmente decir que tiene usted toda la razón, pero lamentablemente vemos que este gobierno, en lugar de propiciar, digamos, un diálogo, lo que propicia es una división con el Exacto. enfrentamiento que realiza mediante sus políticas, hace que los trabajadores nos estemos enfrentando a los sectores privados y creo que no es lo idóneo. Creo que lo idóneo sería que el ministro de Trabajo establezca una agenda de reuniones, viabilice el Consejo Nacional de Trabajo y a través de esas reuniones podríamos indudablemente establecer una agenda e ir resolviendo punto por punto. Muchísimas gracias y vamos a estar siempre en contacto. Muchas gracias, profesor Villena. Ha sido un gusto. Ha sido el profesor Hammer Villena Zúñiga, dirigente sindical con mucha experiencia, digamos, en el sector laboral, en el sector educativo, a darnos opinión sobre este gobierno, sobre la coyuntura, y efectivamente, ¿no?, a contarnos algo sobre esta suspensión perfecta. Parece una medida que puede ayudar a los trabajadores. Sí, parece. Pero si no hay reactivación económica, si no hay inversión, si las empresas no tienen más facilidades para operar, si las empresas no tienen más facilidades para crecer, si las empresas no pueden ganar más plata, la suspensión perfecta no debería ser eliminada porque lo que va a ocurrir es que las empresas, en vez de incorporar a los trabajadores, los van a terminar despidiendo. Entonces, si no hay reactivación económica, nos dice el señor Villena, si no hay medidas para reactivar la economía, la medida de derogar la suspensión perfecta, al contrario, sí podría tener consecuencias negativas. Muy interesante, pero ya no tenemos más tiempo para hablar de estos temas. Tenemos con nosotros ya en cabina, si es que nos ayuda con esto, vamos a ver si está por aquí, nos toca nuestra sección Entérate Perú, para hablar de la coyuntura económica, de la vacunación, de los temas sanitarios. Vamos a ver si se conecta. Si no se conecta, probablemente ya lo tengamos para el día lunes. A ver, solamente cierro con estas conclusiones. Es muy fácil prometer, queridos amigos y amigas que nos escuchan, que nos ven, es muy fácil prometer. Prometer, ¿no es cierto?, dar señales de que tú vas a hacer cambios estructurales, prometer asambleas constituyentes, ¿no? Es muy fácil. Prometer que los ricos van a repartir más plata, prometer que los pobres van a dejar de ser pobres. Es muy fácil. Pero a ver, ponte a trabajar. A ver, haz que ocurra. Y cuando te pones a trabajar y cuando quieres hacer que esto ocurra, que haya menos pobreza, te das cuenta de que la idea no es dividir, el plan no es atacar a los ricos, el plan es generar más riqueza. Pero el señor Castillo, el señor Bellido, el señor Bermejo, el señor Cerrón, no tienen la intención de generar más riqueza, queridos amigos y amigas. No tienen la intención de producir más, de generar más riqueza a través de la empresa privada. Ellos lo único que quieren es capturar más plata de la empresa privada, hacer al Estado más fuerte y luego tener una asamblea constituyente para tener más poder. Ya está con nosotros Lucero Martínez para nuestra sección Entérate Perú, especialista del proyecto de la tribu. Lucero, rápidamente, ¿cuáles son tus reflexiones para el día de hoy? Buenos días, José Ignacio. Sí, nos íbamos a actualizar un poco sobre la situación frente al COVID. Bueno, hoy día los indicadores de positividad, promedio de casos, ocupación hospitalaria, que suelen revisarse para ver si hay un cambio en la curva de contagio y comportamiento del virus, se encuentran en descenso por hace más de 15 semanas, lo cual resulta bastante positivo, pues se nos alertaba que en septiembre iniciaría la tercera ola y a la fecha no hay indicadores que señalen la proximidad de una nueva crisis, ¿no? Si bien este escenario es positivo, nos da la flexibilidad para seguir aperturando actividades, quitando restricciones, eliminar toques de queda. La llegada de una tercera ola siempre va a ser una posibilidad. Por eso la población no puede confiarse, debe seguir cumpliendo con los protocolos, asistir a recibir su vacuna y por el otro lado nuestras autoridades también deben seguir reforzando el nivel de atención, ¿no? El ministro de Salud, Hernando Ceballos, adelantó que se han comprado cerca de 2 millones de pruebas moleculares, que se han pagado sueldos, se han alargado los contratos de personal y que el Ejecutivo va a transferir 300 millones de soles a salud, ¿no?, para recursos que sean destinados para la atención contra el COVID. Sin embargo, nuestro sistema de salud ha presentado falta de equipos, infraestructura inadecuada, obsoleta, por años. Y a raíz de la pandemia se ha priorizado lo urgente, pero igual es una tarea que tenemos pendiente. E incluso de lo urgente nos quedaron varios pendientes. Por ejemplo, seguir comprando camas UCI, terminar la adquisición de plantas o generadores de oxígeno en regiones. Entonces es un punto que también debe ser priorizado por parte del Ministerio de Salud, ¿no? Ahora,
En cuanto al número de camas, sigue siendo insuficiente, porque para lo que ha estimado MINSA, que si entramos a una tercera ola se podría necesitar cerca de 20.000 camas UCI, nosotros seguimos teniendo 2.000. Entonces, ahí todavía hay trabajo por hacer, esperemos que en las próximas semanas haya noticias respecto a compras de camas, de generadores de oxígeno, ¿no? Eso en cuanto a la atención, para priorizar la atención del COVID, ¿no? Ujú. De acuerdo, nada, la reactivación tiene que seguir y la verdad es que mientras más gente haya vacunada, menos tercera ola va a haber. Y yo la verdad es que, como decíamos el día miércoles, me parece, no vemos cerca una tercera ola. Al contrario, lo que vemos es que hay más gente vacunándose y tiene que seguir yendo la gente a vacunarse en provincias, en regiones, para que puedan trabajar con libertad, para que puedan estar tranquilos. Y ya están, las estadísticas están ahí, queridos amigos y amigas. Cuando uno se vacuna, es muy difícil que te dé COVID, número uno, y si te da, es muy suave. Ya está todo. Ahí está la evidencia, ahí están las pruebas. Una persona vacunada es una persona que se enferma, tiene menos posibilidades de contraer la enfermedad, ¿no es cierto? Una persona vacunada tiene menos posibilidades de contraer la enfermedad y es una persona que si contrae la enfermedad va a tener síntomas más débiles y por lo tanto va a poder hacer su vida y va a poder seguir trabajando. Muchas gracias, Lucero, por estar con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos siguen. También nos vemos el día lunes en A Fondo. Soy José Ignacio Beteta. Que tengan un buen fin de semana. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.